Buenos días con todos chicos. Vamos a dar inicio a esta clase programada para el día de hoy que corresponde a la semana número 12. Muy bien, antes quisiera que me corroboren a través del chat si se logra visualizar el PDF que estoy compartiendo, asimismo si se me logra escuchar. ¿Me confirman a través del chat, por favor? Muy bien chicos, ¿me confirman? ¿Se logra visualizar? Sí, ¿verdad? Para dar inicio a la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, gracias por la confirmación. Vamos a hablar el día de hoy de la genética del sexo. Muy bien, previamente ya habíamos hablado de la genética, los conceptos generales de genética, así como también hemos hablado de la genética mendeliana. También al finalizar el tema de la semana pasada, hablamos de algunos tipos de herencia que escapaban las leyes mendelianas, ¿no? Como era la herencia intermedia, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, con la genética del sexo, entendiéndose que el sexo viene a ser un carácter biológico que está genéticamente determinado. O sea, ¿en qué momento se da esta determinación? Es la determinación primaria ocurre, ¿no? Al momento en que se forma, pues, el huevo cigoto. Esto es cuando se unen los gametos ovocito y espermatozoide. Se da esa determinación cromosómica. Muy bien, apagamos los audios, por favor. Entonces, en el caso de nosotros los mamíferos, estamos bajo el sistema XY. Muy bien, ¿qué significa? Que nuestros cromosomas sexuales son el X y el Y. Hay otros organismos que más bien tienen como cromosomas sexuales el Z y el W. Entonces, dependiendo cómo se da justamente la unión de estos, o sea, la combinación de estos cromosomas, es que se da, pues, diferentes sistemas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, si estamos bajo el sistema XY, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿no? Así como los demás mamíferos, los machos van a ser XY y las hembras van a ser XX. Entonces, ¿qué significa que sean XY, XX las hembras? Bueno, significa que, vamos a ver con una imagen para ayudarnos mejor a entender esta parte, significa que cuando hablamos, ¿no? De, por ejemplo, de humanos, como cualquier otro mamífero que tenga el sistema XY, la mujer, al tener, ¿no? Un óvulo, ¿no? Un ovocito que es X, porque recuerda que nosotras las mujeres tenemos XX y por lo tanto todas nuestras células gaméticas, nuestros gametos van a ser X, ¿no? En cambio, los varones, al ser XY, la mitad de sus espermatozoides, la mitad, el 50%, de sus espermatozoides van a traer el X y otra mitad de sus espermatozoides van a traer el Y. Muy bien, o sea, mitad, mitad. Quiere decir que las mujeres, al producir solamente un tipo de gameto, ¿no? X, nosotros somos llamadas a las mujeres o las hembras, van a ser llamadas homogaméticas, porque producen un solo tipo de gametos. En cambio, los varones, como producen dos tipos de espermatozoide, la mitad espermatozoides que llevan el X y la otra mitad que llevan el Y, mitad mitad, pero de dos diferentes tipos, vamos a decir que los varones van a ser heterogaméticos porque producen dos tipos de espermatozoide. Muy bien. Y dependiendo cuál sea la combinación,
Si, por ejemplo, se une un óvulo X con un espermatozoide que lleve el X, si se da esa unión, obviamente el individuo resultante va a ser una mujer. Pero si el óvulo, que sí o sí trae el X, se une con un espermatozoide Y, el descendiente va a ser un varón XY, ¿no? Entonces, de esa manera se da la determinación cromosómica o también conocida como determinación primaria, ¿no? Bajo el sistema XY. Muy bien. Pero hay otros sistemas, como te había dicho, hay otros sistemas como es, por ejemplo, el ZW. El ZW lo presentan algunos insectos, peces, aves, ¿no? Como por ejemplo en las aves. El macho más bien es el homogamético, o sea, el macho es el que va a producir gametos, ¿no? Z. En cambio, la hembra, al presentar, ¿no? Cromosomas tanto Z, B y doble, la hembra va a producir tanto gametos Z como también va a producir gametos B doble. O sea, en las aves, bajo el sistema ZW, más bien las hembras van a ser las heterogaméticas, a diferencia de los mamíferos como los humanos, que las hembras más bien son homogaméticas. ¿Ya? Presta atención a este punto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las aves, como están bajo el sistema ZW, las hembras van a ser las heterogaméticas y los machos los homogaméticos, como estamos viendo acá, ¿no? Hay otro sistema que algunos insectos lo van a presentar, ¿no? Es el sistema X0, donde, ¿no? Donde al producirse óvulos X, ¿no? Entonces, en este caso, cuando un óvulo no es fecundado, va a dar lugar a un macho, ¿no? En este caso el macho es X0 porque resulta solamente, es haploide, ¿no? Solamente trae la mitad de la carga genética, ¿no? Y es cuando el óvulo no ha sido fecundado, da lugar al desarrollo de un macho. Muy bien. Entonces, esto con respecto, ¿no? A los sistemas que pueden existir entre los seres vivos. Muy bien. Entonces, con esta imagen espero haya quedado un poco más claro lo que te estaba explicando acerca de los sistemas XY, ZW, perdón, y X0. Muy bien, chicos, hacemos captura si desean. Te doy un par de segundos. Recuerda que si tenemos alguna consulta, alguna duda, algo no queda claro, por favor, lo puedes escribir en el chat o levantando la manito para poderte ayudar. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces ahí está justamente lo que te explicaba bajo el sistema XY, sistema ZW en aves y el X0 en algunos insectos. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo surge todo esto de la genética del sexo? ¿Qué significa realmente la genética del sexo y gracias a quién es que se pudo, pues, tener claro los diferentes tipos de herencia relacionadas pues a la genética del sexo? Cuando hablamos de la genética del sexo, está justamente o data, ¿no? Data justamente con los estudios de Morgan, ¿no? Que fue centrada en la famosa mosquita de la fruta o también conocida como la mosca del vinagre, que son unas pequeñas mosquitas que te apuesto conoces, ¿no? Esas mosquitas son bastante pequeñitas
que suelen estar sobrevolando sobre la fruta madura. Por ejemplo, el plátano de isla, ¿no? O cualquier fruta que está bastante madura o de repente cerca de las botellas del vinagre, habrás visto unas mosquitas bastante pequeñitas. Esta mosquita, nombre científico es Drosophila melanogaster. Ya, esa es la mosca de la fruta. Entonces, los estudios de la genética del sexo estaban centradas en esta mosquita que establece la herencia llamada ligada al sexo, demostrando que los genes no solo se transmiten por los cromosomas autosómicos, sino también a través de los cromosomas sexuales. Profesora, ¿a qué se refiere con cromosomas autosómicos? Para que te des una idea a qué me refiero con los cromosomas autosómicos, los cromosomas autosómicos son, ¿no? El par de cromosomas uno, el 2, el 3 en la especie humana, ¿no? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el número 22. ¿Ya? Esos son los cromosomas autosómicos, por si acaso. Profesora, ¿quiere decir que los cromosomas autosómicos son diferentes a los cromosomas sexuales exactamente? Por eso que los cromosomas sexuales son los cromosomas sexuales. En este caso de la mujer son los dos cromosomas X. Muy bien. Entonces, estos son los cromosomas sexuales y los que te estoy señalando en verde serían los cromosomas autosómicos, ¿no? Es para que lo tengas claro cuando nos hacemos referencia a este término. Entonces, ¿qué te dice? eh, por ejemplo, en el caso con el estudio de esta mosquita de la fruta, establece un tipo de herencia ligada al sexo. Una de las tantas, claro, que demuestra que los genes, como te decía, no solo se transmiten por estos cromosomas autosómicos, ¿no? Que están representados en versos, sino también los genes se pueden transmitir a través de los cromosomas sexuales que están representados aquí de color rojo, ¿no? En este caso, los cromosomas X de la mujer y el cromosoma XY de un varón. Entonces, esto permite consolidar una teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Y se descubre que el entrecruzamiento, ¿no? Puede explicar que los genes en el mismo cromosoma pueden separarse, sentando las bases entonces de la genética moderna. Entonces, esto es lo que más o menos con esta genética, ¿no? Del sexo con la que establece Morgan, demuestra que los genes, ¿no? Están en los cromosomas y que el sexo puede jugar un papel crucial en la herencia, revelando pues patrones bastante complejos, mucho más allá de lo que Mendel, o mejor dicho, de lo que las leyes mendelianas establecen, ¿no? Entonces, quiere decir que la herencia no es nada sencilla, es mucho más compleja de lo que aparenta. Entonces, para poder llevar a cabo esos estudios, pues Morgan utiliza un modelo experimental, como ya te había explicado, que es la mosca de la fruta. ¿Por qué? Porque viene a ser una mosquita con un rápido ciclo de vida, características bastante distinguibles, como por ejemplo Morgan estudia no solamente el color de sus ojos, sino también estudió, ¿no? El color de su cuerpo, la forma de sus alas, entre otras características. Pero lo más distintivo es el estudio del color de ojos. Entonces, para esto, él propone o establece un ingenioso experimento que viene a ser justamente este experimento en el cual vamos a ir con la diapositiva porque está más, más resumido por aquí. Ahí está. ¿No? Ese es el experimento donde él eh, hace un cruce recíproco. Ahí está, el experimento se llama cruce recíproco. ¿Y qué considera? En un primer experimento, lo que hace Morgan es considerar una hembra, ¿no? Obviamente todos son de línea pura, ojo, siempre se considera línea pura, recordando que una línea pura es un homocigoto. Entonces, la hembra necesariamente es una homocigota, una línea pura de ojos rojos, y lo estamos viendo así, la representación de su genotipo. Y se le cruza con un macho de ojos blancos, ¿ya? Entonces, el resultado, recuerda que estos son los parentales, y acá viene la primera descendencia, la F1, ¿no?
Entonces, en la primera descendencia vamos a ver que tanto hembras como machos van a tener ojos rojos. Pero, ¿qué pasaría si se cruzan las hembras y los machos de la F1? Vamos a tener una segunda descendencia. Muy bien, ¿dónde, no? Del total, vamos a ver que del total, el 75%, ¿no? Van a tener ojos rojos y el 25% van a tener ojos blancos. O sea, se esperaría que si haces un siguiente experimento, un cruce recíproco, donde ahora consideres que la hembra no sea de ojos blancos y el macho sea de ojos rojos, esperarías la misma proporción en la descendencia de la F2, entendiéndose que sí cumple una ley mendeliana, eso es lo que se espera. Muy bien, entonces consideraron los parentales nuevamente de línea pura, ¿no? Luego tuvimos una F1, en este caso ya vimos un cambio, los machos eran de ojos blancos, las hembras, ¿no? De ojos rojos. A ver, ¿qué pasaba si se le cruzaban entre ellos, ¿no? Entre los individuos de la F1. Íbamos a tener una F2 donde la proporción era mitad-mitad, mitad blancos, mitad rojos. Entonces ahí estamos viendo un cambio en la proporción de los fenotipos, ¿no? Entonces, esto fue un indicador de que no cumple, por ejemplo, el color de los ojos de esta mosquita no sigue un patrón mendeliano, o sea, no siguen las leyes mendelianas. Entonces, esta característica, que era el color de ojos, no cumplía, no seguía un patrón mendeliano. Entonces, esto fue punto de partida para decir, ajá, entonces quiere decir que los genes, ¿dónde se deben ubicar para que sigan un patrón mendeliano? Pues con más estudios en adelante determinaron que el gen del color de ojos se ubicaban en los cromosomas sexuales, específicamente en el cromosoma X. Muy bien. Entonces, por eso que la representación del genotipo se hace de esta manera. Se considera, ¿no?, al cromosoma X, ¿no? Y se indica, pues, el tipo de alelo que presenta. Si presenta un alelo dominante, representado con mayúscula, en este caso, este alelo dominante, que es el alelo salvaje, por decirlo así, es el color de ojos rojos. Por otro lado, la representación, ¿no?, para el color de ojos blancos, al ser un rasgo, un alelo recesivo o mutante, como también se le refiere, representa con una R minúscula. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos nuevamente, siempre se representa, ¿no?, la presencia de estos alelos en el cromosoma X. Profesora, ¿y el cromosoma Y? ¿Qué participación tiene ahí? No solamente te indica que se trata de un macho. Ahí no se le coloca ningún alelo porque el alelo del color de ojos o el gen del color de ojos se ubica en el cromosoma X, no en el Y. Muy bien, por eso que siempre en este caso, cuando se trata de genes que se ubican, por ejemplo, sea en el cromosoma X o sea en el cromosoma Y, la representación va a ser en ese cromosoma. Por ejemplo, en el caso del color de ojos, para no confundir, en el caso del color de ojos, este gen se ubica en el cromosoma X. Por eso acá que si yo quiero desaparecer al Y, lo desaparezco, ¿no? No tiene aporte aquí. Solamente es un indicador de que se trata de un macho, nada más. Entonces, toda la representación, ¿no?, para el color de ojos va a estar en los cromosomas X. Muy bien, ahí están los cromosomas X y solamente los cromosomas X van a aportar los alelos del color de ojo. Muy bien. Entonces, con el estudio justamente que hace Morgan en esta mosquita de la fruta, ¿no?, es que se permite, se distingue, ¿no?, que cuando los genes, ¿no?, se localizan o se confirma, ¿no?, que los genes se localizan físicamente en cromosomas, ¿no? ¿Qué más se confirma? Se confirma que los cromosomas X y Y, ¿no?, van a tener, ¿no? Por ejemplo,
X va a tener muchos genes, el Y tiene pocos genes, y va a explicar que van a seguir un patrón de herencia distinto, ¿no? Entre los sexos. También se descubre que los cromosomas homólogos hacen intercambio de material genético. Entonces, explicando por qué los genes en el mismo cromosoma no siempre van a estar o no se van a heredar juntos, ¿no? Y también permitió muchas cosas más con estos estudios que se hizo en genética del sexo. Además, ¿no? Más adelante se descubre pues de que hay enfermedades, ¿no? Que en este caso van a seguir, ¿no? Este tipo de herencia. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, repito. Recapitulando, entonces con la genética del sexo o la genética de Morgan, pues se establece, ¿no? Que no todos o no todas las características o los genes van a seguir una herencia mendeliana. Muchos van a escapar a un patrón mendeliano. Entonces, por eso que la clase de hoy trata de la genética del sexo, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito acerca de la genética del sexo, ¿no? Esto ya te expliqué, justo es tal cual lo que te decía acerca del cruzamiento recíproco, donde tienes un macho y una hembra de ojos rojos, un macho de ojos blancos y una hembra de ojos rojos, y el cruce recíproco sería ahora que la hembra sea, perdón, hembra de ojos blancos y macho de ojos rojos, versus una hembra de ojos rojos y un macho de ojos blancos. Entonces, como te das cuenta y con lo que ya te había explicado, la proporción de los fenotipos es diferente. Se esperaría que si se cumple la ley o la genética mendeliana, se esperaría las mismas proporciones, pero no, no se observa eso. Entonces, esto fue indicador, ¿no? No, los experimentos de Morgan no cumplían las proporciones mendelianas, es así que, ¿no? Indicaron de que va a haber una diferencia en la herencia si se trata de machos o de hembras. Es así que surge la genética del sexo. Y en humanos, obviamente porque esto va a tener importancia o impacto en los humanos, los cromosomas sexuales van a ser, como ya te había mencionado, los cromosomas X y Y. Y estos cromosomas van a presentar un segmento homólogo. ¿Qué significa? Si yo te muestro cuáles son los cromosomas X y Y para que tengas una mejor idea, ¿no? Tenemos ahí, te presento, ¿no? El cromosoma X es mucho más grande con respecto al cromosoma Y, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Que estos van a presentar regiones llamadas regiones homólogas y regiones no homólogas. Recordando que una región homóloga es un segmento que van a compartir en común dos cromosomas, ¿no? Y en esa región homóloga es donde van a realizar el famoso crossing over. Pero para el caso de los cromosomas sexuales, se determinó o se vio que había una región no homóloga. Entonces, ¿qué pasa con estas regiones homólogas? Si algún gen se encuentre en esa región no homóloga, va a seguir una herencia diferente, ¿no? Entonces, estas regiones diferenciales, por decirlo así, o no homólogas, ¿no? Da lugar a que tengan una diferencia en tamaño y contenido genético, ¿no? Entonces, la mayor parte, como te das cuenta, la mayor parte de la región no homóloga está justamente, o sea, vamos a ver mayor cantidad de región no homóloga en los cromosomas X y Y. Muy bien. Entonces, estas regiones no homólogas, porque la región homóloga lo estamos viendo de otro color, un color rojito, y la región no homóloga es una región bastante grande, por decirlo así, que no es una región diferencial o exclusiva de cada cromosoma. Muy bien, quiere decir que esta región que te voy a pintar a continuación de color verde, esta de aquí sería una región exclusiva que solamente el cromosoma X tiene. Entonces aquí van a haber genes que no tiene el cromosoma Y, que el cromosoma Y es este chiquitito, ¿no? Entonces, este cromosoma X va a tener esta región o no homóloga o también llamada diferencial, que es una región exclusiva que solamente tiene el cromosoma Y.
perdón, X, disculpen. Entonces, aquí van a haber genes exclusivos de este cromosoma X, que solamente, ¿no? Van a heredar tanto varones como mujeres, ¿no? Pero cuando se trata del cromosoma y esta es la región exclusiva o diferencial del Y, que solamente ¿quiénes lo van a heredar? Los varones, no las mujeres, solamente los varones. Muy bien, esa es la región diferencial del cromosoma Y, que solamente los varones van a poder heredar. En cambio, en el cromosoma X, tanto varones como mujeres, porque ambos tienen el cromosoma X. Muy bien. Entonces, cuando los genes se ubican en la región diferencial del X, o sea, esta de acá, esta región diferencial por aquí, esa es la región diferencial del X. Entonces, cuando se encuentren allí, los genes van a seguir un tipo de herencia llamada, ¿no? Una herencia ligada al sexo. ¿Ya? Entonces acuérdate, cuando los genes se encuentren en esa región diferencial, que es una región exclusiva del X, van a seguir una herencia ligada al sexo. En cambio, si los genes se ubican en la región no homóloga o exclusiva del Y, van a seguir una herencia llamada herencia restricta al sexo. Muy bien, una herencia restricta al sexo. Perfecto. Profesora, y si los genes se encontraran en la región homóloga, ya. Y si se encuentran en la región homóloga, que es la región en común, por decirlo así, donde tienen los mismos genes, y como te das cuenta es muy poquita, en la región homóloga del X y del Y, entonces va a seguir un tipo de herencia llamada herencia, este, pseudoautosómica. Muy bien. Bien, entonces, esto es con respecto, ¿no? Hagamos captura, por favor. Muy bien, entonces esto hay que recordarlo bien, chicos, ¿ah? Por favor, tengan esta información y ahora nos vamos a al material. Listo, voy a ir al material, salgo de aquí. Y acá está. Entonces, esta pseudoautosómica que te dije es la herencia parcialmente ligada al sexo, es otro nombre que recibe. ¿Ya? Entonces, vamos a achicarlo un poquitín nada más para abarcar acá la parte de... Entonces, con ayuda de la imagen que te acabo de presentar, vamos a poder entender mejor lo que se indicaba en este texto. Entonces, en este texto te decía, ¿no? Que cuando los cromosomas sexuales, ¿no? X y Y presentan un segmento homólogo donde se ubican genes cuya transmisión no se diferencia de la que siguen los genes ubicados en los cromosomas autosómicos. Entonces, esta herencia pseudoautosómica también es conocida como la herencia parcialmente ligada al sexo, ¿ya? Entonces, esto es cuando los genes se ubican en el segmento homólogo, que es bastante pequeño. Pero la cosa cambia cuando los genes se ubican en el segmento diferencial. Entonces, si se ubicaban en el segmento diferencial, ya te dije, siguen un tipo de herencia llamada ligada al sexo. Pero si se ubicaban, ¿no?
en un segmento diferencial del cromosoma Y, ¿no? Seguían una herencia restricta al sexo. En los humanos podemos hablar de ejemplos, o sea, genes que se encuentran en la región diferencial del cromosoma X como genes que se ubican en la zona de la región diferencial del Y. Muy bien, entonces son genes relevantes, claro, para los humanos, como son genes de enfermedades. Entonces, en la región diferencial del cromosoma X, vamos a encontrar el gen de la ceguera nocturna, por ejemplo. Nos ubicamos, ¿ya? Aquí estamos, en la herencia ligada. Recuerda que en la herencia ligada, el gen se ubica en la región diferencial, ¿ya? Del cromosoma X. Y genes que se ubican en esta región diferencial, que son relevantes para los humanos, son el gen de la hemofilia, por ejemplo, el gen de daltonismo, el gen de la ceguera nocturna. Muy bien. Por otro lado, genes que se ubican, ¿no? En la región diferencial del Y, ¿no? Entonces aquí vamos a ver genes de la hipertricosis, ¿no? El gen del CRI. El más conocido es de la hipertricosis. Quiere decir, como te dije hace un rato, si el gen se encuentra en esta región diferencial, este, solamente los varones lo van a heredar. Muy bien, solamente los varones. Entonces, como te decía, si la herencia, o mejor dicho, el gen se ubica en la región homóloga, ¿no? Va a tener un tipo de herencia como que pseudoautosómica, pero esto se llama, ¿no? El término es herencia parcialmente ligada al sexo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el gen de la ceguera para los colores. Ahora, hay una que todavía no te explico, más adelante te lo voy a explicar, lo vamos a dejar en pausa este de aquí. Esto yo te voy a explicar luego, ¿ya? Pero hasta aquí yo quiero que te quede claro estos tres primeros, ¿no? De acuerdo a la imagen que te presenté, a la cual aquí no has hecho captura, tú has reconocido zonas homólogas y zonas diferenciales, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se ubica el gen, varía el tipo de herencia. ¿Muy bien? Entonces, esto por favor hay que fijar esta idea, esta información. Y con esta información pasamos a la siguiente parte. ¿Tenemos hasta aquí alguna consulta, duda? ¿Todo está claro? Por favor, repasemos un ratito, un par de segundos, que quede bien fijo esta idea, por favor. Muy bien, entonces vamos a hablar de algunos ejemplos. Muy bien, entonces solamente para reafirmar, recordar nada más acerca de las regiones homólogas y las regiones diferenciales. Recuerda que, bueno, esta es una imagen bastante didáctica para mostrarte que hay segmentos donde vamos a encontrar los mismos genes y donde se puede hacer la recombinación. Entonces, eso es lo que se llama el segmento homólogo. Y la región que se diferencia, en este caso lo presentan como una diferencia en tamaño, ¿no? Es una región donde no vamos a encontrar genes, eh, o sea, no vamos a encontrar genes que vayan a recombinar, es lo que te quiero decir. Entonces, solamente esta región de aquí es exclusiva y solamente lo va a presentar el cromosoma
X más no el Y. Y esta región es una región exclusiva que solamente lo presenta el Y. Es una región exclusiva del Y no lo tiene el X. Entonces, por eso que se llaman regiones diferenciales, que son regiones exclusivas para cada cromosoma. Entonces, cuando los genes se ubican aquí, sigue un tipo de herencia. Como te expliqué, si los genes se ubican en el segmento diferencial del X, siguen una herencia llamada ligada al sexo. Y si los genes se ubican en la región diferencial del Y, siguen una herencia restricta al sexo. Y esos son los ejemplos que vamos a ver el día de hoy en cuanto a genes relevantes para los humanos, como son genes de enfermedades. En el caso de una herencia ligada al sexo, tenemos a los genes del daltonismo y la hemofilia. Y para el caso de un gen, ¿no?, que se encuentra en la región diferencial del Y de una herencia restricta al sexo, es el gen de la hipertricosis. Entonces, de estos vamos a hablar a continuación. Vamos a ver primero con respecto a la herencia ligada, recordando, nada más para reafirmar y que te quede muy claro, que cuando hablamos de una herencia ligada al sexo, significa que se habla de genes ubicados en la región diferencial del X. ¿Está bien? Entonces, tenemos ahí un ejemplo, el gen de la hemofilia. La hemofilia recuerda que es un carácter ginándrico por esta razón. Recuerda que un carácter ginándrico significa que el gen de ese carácter se ubica en la región diferencial del X, exclusiva del X. Entonces, esta hemofilia va a estar determinado por un gen recesivo. Este gen recesivo se llama el gen H minúscula. Muy bien. Entonces, como te dije, está ubicado, si bien en el cromosoma X, sí, pero en su región diferencial, no en cualquier parte, en la región diferencial. Muy bien. Entonces, la hemofilia, solamente para recordarte de qué trata, viene a ser una enfermedad en la cual el individuo no es capaz de coagular correctamente la sangre cuando tiene una herida o un corte. Entonces, esto es debido a que tiene mutado uno de los factores de coagulación. Entonces, esta enfermedad se muestra en recesividad. Muy bien. Y esto es con el alelo H minúsculo, frente al alelo de coagulación normal, que va a ser representado, claro, con un H mayúscula. Entonces, vamos a ver las posibilidades. Muy bien. Vamos a ver las posibilidades. ¿Qué pasaría si un papá, que tuviera un cromosoma X, ¿no? Entonces el cromosoma Y tiene participación, eso es lo que quiero que quede claro. Bueno, chicos, en este momento se me escucha fuerte y claro o entrecortado, me confirman, por favor. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Dos, usted, para que no se... Muy bien. Entonces, como te decía con respecto a la hemofilia, voy a repetir modalidad tanto recesiva como normal. Imaginémonos, en este caso, un papá. Recuerda que los papás o los varones son XY. Muy bien, entonces, 8 y 8, 8 y 11. Déjame ver. Me dan un minuto, voy a cambiarle.
En este momento se me escucha bien. Mejor. ¿Me confirman? Sí, ya, perfecto. Ahora sí, ya. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Me voy acá un ratito, ¿ya? Me voy aquí, después vuelvo. Acá está. Ya. Entonces, como te decía con respecto a la herencia ligada al sexo, un buen ejemplo viene a ser la hemofilia. ¿Por qué? Porque el gen se encuentra en la región exclusiva del X. Entonces, quiere decir que este gen solamente se va a encontrar en el X. Vamos a ver que solamente en el X, en el X, en el X, en el X, ¿no? En este caso, todos estos son genotipos correspondientes a mujeres. Todos estos son mujeres. Y cuando le toca el turno a los varones, solamente el alelo se representa en el X. Obviamente, ¿por qué? Porque se encuentra en el cromosoma X. El cromosoma Y no tiene participación acá. Es más, yo si quiere lo retiro, lo anulo, ¿no? Pero recuerda que simplemente me indica que se trata de un varón, ¿no? Entonces, por eso que se coloca el cromosoma Y, pero participación aquí a la hora de poder determinar, ¿no? Si esta persona tiene hemofilia o no, no, porque no aporta, no aporta, solamente indica que se trata de un varón. El varón solamente aporta con un cromosoma X, ¿no? Nada más. En cambio, las mujeres, como estamos viendo por aquí, ¿no? Tienen posibilidades de ser de coagulación normal cuando se expresan de esta manera. También esta es coagulación normal, pero muchas veces se utiliza el término de portadora cuando está portando el alelo de la hemofilia. Entonces, es coagulación normal, pero es portadora, ¿no? Otro término para decir que es una heterocigota. Pero cuando los dos alelos de la hemofilia se encuentran así como estamos viendo aquí, ¿no? Aquí ya estamos viendo los dos alelos de la hemofilia, ya obviamente esta mujer no tiene escapatoria, ¿no? Es una hemofílica. Entonces, si te das cuenta, las mujeres tienen más probabilidades de ser normales, ¿no? Que los varones. Los varones solamente o son normales o son hemofílicos. En este caso, aquí tenemos a un varón normal que está portando con su alelo normal de coagulación frente a un varón que está aportando aquí su alelo recesivo, ¿no? El alelo de la hemofilia, ¿no? Entonces, los varones aquí, por aportar solamente con un cromosoma X, o son normales o son hemofílicos. Muy bien, entonces en este caso hemos presentado los diversos genotipos y fenotipos posibles para esta enfermedad. Recuerda que esta enfermedad es una incapacidad de poder coagular adecuadamente la sangre cuando ocurre una herida o una lesión a nivel de un vaso sanguíneo. Muy bien, chicos, con esta imagen espero haberte, pues, mostrado mejor con respecto a estos genotipos y fenotipos de esta enfermedad. Haz captura y pasamos nuevamente la imagen que te estaba mostrando la información previa. Muy bien, hiciste captura. Entonces, regreso nuevamente a esto que te estaba presentando. Entonces, aquí tenemos qué pasaría, ¿no? Si el papá no tiene hemofilia, ¿no? Y nuevamente el alelo, el gen se encuentra solamente en los cromosomas X, nada más en los X. Acá tenemos a una mujer, ¿cómo se llama esta mujer? Se llama portadora, ¿no? Porque porta el alelo de la hemofilia. Entonces vamos a ver la serie de posibilidades. ¿Qué tienes que hacer acá? Un tablerito de Punnett. Haces un tablerito de Punnett, colocas, ¿no? Los cromosomas, ¿no? Vamos a ver acá para que te des una idea. ¿No? Entonces, talerito de Punnett, muy bien, para poder saber los descendientes, ¿no? Entonces, aquí, a ver, por temas de rapidez, voy a hacerlo de esta manera. Vamos a poner X, acá Y, acá X, ¿no? De la mujer y el otro X, ¿no? En este caso es un XH, acá es un XY,
H mayúscula, un alelo recesivo. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a... O sea, como te dije, el Y acá nada más es un indicador de que se trata de un varón. Muy bien. Porque aquí aporte no va a tener. Entonces, luego de juntar, vamos a tener acá, en este caso es una mujer normal, acá un varón normal, aquí es una portadora, y acá tenemos al varón hemofílico, ¿no? Entonces, aquí el único afectado va a ser el varón, un varón. Después todos los descendientes, ¿no? Van a ser normales. Entonces te preguntan, ¿no? De estos descendientes, de estos hijos, ¿no? Todas las mujeres tienen la probabilidad de ser normales. En cambio, los varones tienen la probabilidad de ser mitad, 50% normales y 50% hemofílicos, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera para estos descendientes de estos dos padres, ¿no? Por otro lado, cuando se trata de un papá con hemofilia, mira, la cosa cambia un poco. A ver, pero vamos a ver. Vamos a ver que... No, sí va a cambiar, pero a favor, ¿no? O sea, quiere decir que todos los descendientes van a ser normales. Entonces, quiere decir que cuando la mujer es portadora, ahí viene el problema, ¿no? O cuando el papá es hemofílico, no pasa nada con sus descendientes. Muy bien. ¿Listo? Entonces, y claro, cuando la mamá es normal, ¿no? Bueno, acá puedes darse una serie de combinaciones que me parece que tengo acá en el otro material. Déjame ver. Creo que en el otro material tengo aquí. ah, No, solamente tengo este nada más. Como estamos viendo cómo es que se segregan los gametos, ¿no? Los cromosomas. Y ahí tienes cuando se trata de una mamá portadora y un papá no afectado esta vez, ¿no? Como lo vimos hace un rato, claro. Entonces estamos viendo que la mitad de los hijos son no afectados, la otra mitad sí tienen hemofilia. Tal cual lo que te expliqué hace un ratito. Y acá cuando una mujer es normal y un varón es hemofílico, ¿no? Cómo se segregan los gametos. En este caso, todos los descendientes van a ser normales, tanto mujeres como varones, ¿no? Esta es la representación de cómo tienes que, de alguna manera, repartir los gametos o hacer tu tablero, tu cuadro de Punnett, ¿ya? Entonces, haz captura, por favor, para que lo tengas en cuenta cómo trabajar problemas de este tipo. Muy bien. Ahora nos vamos con la otra enfermedad que también sigue una herencia ligada al sexo. Esta otra enfermedad viene a ser el daltonismo. Muy bien, me voy a ayudar primero a este material, ¿ya? Entonces, con respecto al daltonismo, tal cual lo habíamos visto hace un rato con la hemofilia, vamos a ver que las mujeres, aquí representadas con XX, entonces, las mujeres, si son normales, están representadas de esta manera, XD, XD, recordando que el alelo D mayúscula corresponde al alelo de visión normal. En cambio, el daltonismo está determinado con un gen recesivo, ¿no? Muy similar con respecto a la hemofilia, ¿no? También es un caso de recesividad, ¿no? Ahora, el daltonismo es un problema en la cual no se puede ver o sea, no se puede distinguir correctamente determinados colores. El más frecuente es el rojo y el verde, pero también hay otros tipos de daltonismo donde no puedes ver el amarillo, no puedes ver el azul, entonces ya son diferentes tipos de daltonismo, pero es la incapacidad de poder distinguir colores. Entonces, cuando las mujeres tienen estos genotipos, ¿no? Esta serie de genotipos dan los siguientes fenotipos. En este caso, si su genotipo es vamos a tener una mujer de visión normal. Si el genotipo de esta mujer es así, que también se llama portadora, igual las portadoras son normales. Solamente se hace hincapié de que es una heterocigota. Y si esta mujer tiene este genotipo, obviamente no tiene escapatoria y la mujer va a tener daltonismo. Por otro lado, cuando el varón, recordando que solamente el varón aporta con un cromosoma X, o sea, tiene dos posibilidades, o es normal o es daltónico. Entonces, si tiene el alelo normal,
el varón es de visión normal. Si tiene el alelo recesivo, el alelo del daltonismo, entonces este varón no se escapa de tener daltonismo. Muy bien. Entonces, esos son los diferentes genotipos con sus respectivos fenotipos posibles para esta enfermedad, cuyo gen se encuentra en la región diferencial del X. Muy bien, entonces nos vamos al material, que nos dice el material, ¿no? En el material tenemos que esto, ¿no? Lo mismo que te estaba contando, que cuando eh, una mujer, por ejemplo, portadora, que no se ve muy bien aquí, bueno, con los colores no vamos a distinguir, ¿ya? Una mujer portadora. Entonces, entiendo yo que el color blanquito viene a ser el alelo, ¿ya? El alelo recesivo. Entonces, el color rojito indica normalidad, según lo que veo aquí, ¿ya? Entonces, cuando la mujer aquí es portadora, presenta un alelo dominante y el otro recesivo. Entonces, ¿cómo se segregan? ¿Qué es lo que vamos a ver en sus descendientes? Muy bien, entonces dice portadora normal. Nos vamos a ayudar mejor con esta imagen que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Te decía, la mujer era portadora y el individuo, el varón, era normal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a ver por aquí. Entonces tienes la mamá portadora y acá, acá falta una letrita. Ya está incompleto esto. Vamos a poner D y acá faltó la D mayúscula del varón. Entonces acá falta completar. Nada más. Acá falta completar. Ya. Y acá falta también completar. Entonces tenemos aquí que el resultado es que la mayoría, o sea, todas las mujeres van a ser normales, pero los varones, la mitad son daltónicos y la otra mitad normales. Muy bien. ¿O qué pasaría si la mujer es daltónica y el papá normal? Como por ejemplo estamos viendo acá arribita. Acá arribita, ¿qué pasaría, no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que el alelo recesivo se va a mostrar en los descendientes varones. Y eso es cuando la mamá es daltónica. O sea, quiere decir que cuando la mamá tiene el problema, quienes van a resultar más afectados son los varones, los hijos varones. ¿Ya? Entonces acá también estamos viendo, en el caso de la mamá que es daltónica, estamos viendo que sí todos nos escapas de mamá daltónica, papá daltónico, todos los hijos van a ser daltónicos, ninguno se escapa. Muy bien. Aquí en el caso de que la mamá es portadora y el papá es daltónico, vamos a ver que la mitad, tanto de mujeres como de varones, de hijos varones, van a ser daltónicos, ¿no? Entonces ahí está la serie de posibilidades que podemos ver, ¿no? Cuando se da justamente el cruce de individuos daltónicos, portadores o normales. Muy bien, haz captura porque te puede servir de ayuda esta representación. Muy bien. Muy bien, chicos. Acá están enfatizando el alelo recesivo, por eso que no representan el dominante, solamente para indicarte dónde es que se da la presencia de este alelo. Muy bien. Entonces regreso a mi material. Está acá. Entonces acá, como ya habíamos visto, ¿no? Siempre cuando una mamá es portadora o de repente una mamá tiene la condición, quienes van a ser o quienes van a resultar más afectados van a ser los varones siempre. ¿Por qué? Porque los varones son hemicigotos, o sea, simplemente aportan con un cromosoma X. Muy bien. Luego teníamos, ¿te acuerdas? La herencia restricta. ¿Qué era una herencia restricta? Era cuando el gen se ubicaba, vamos a poner acá, es cuando el gen se ubica en la región diferencial, cuando el gen ubicado en la región diferencial del Y. Muy bien.
Entonces, cuando el gen se ubica en la región diferencial del Y, quiere decir que es una región exclusiva del Y. Solamente los varones van a presentar, ¿no? Esta condición. Si es que hubiese el gen de alguna enfermedad, solamente ellos, los varones, lo van a heredar. Muy bien. Entonces, si el papá tiene este gen, ¿no? Por ejemplo, de la hipertricosis, en el cual los individuos van a presentar abundante vello en la zona auricular, como estamos viendo en la imagen, el 100% de los hijos varones, ¿no? Enfatizo, los varones van a presentar la condición. ¿Se van a escapar algunos? No, ninguno se escapa. Es más, ni siquiera desarrollo el problema porque sé que basta que este papá tenga alguna enfermedad cuyo gen se ubica en la región diferencial del Y, los hijos varones no se escapan de esto. ¿Las mujeres lo heredan? No, porque las mujeres no heredan el cromosoma Y de papá, no heredan el Y de papá. Entonces, por eso que ellas no resultan afectadas, porque acá el problema, ¿dónde se ubica? En el cromosoma Y, en la región diferencial del Y. Muy bien, no en la homóloga, en la diferencial, la exclusiva del cromosoma Y. Por eso que solamente los varones, los hijos, todos, absolutamente todos, lo van a heredar. Eso se llama la herencia restricta al sexo. Muy bien, que solamente lo heredan, en este caso, los hijos varones. Muy bien, chicos, entonces eso quería explicarte con respecto a la herencia restricta. Hasta acá tenemos alguna duda, consulta, me avisan, hacemos captura, por favor. Muy bien, chicos, disculpen, me demoré un ratito. Entonces, con respecto a la herencia influenciada del sexo, como te dije, era un punto que íbamos a tomarlo más ratito, porque era preciso explicarte, ¿no? Por qué se llama influenciada por el sexo. Para eso me voy a ayudar, ¿no? Nuevamente de esta imagen que yo te había presentado, que estaba por aquí. Muy bien. Entonces, yo te había indicado que estos de aquí
Estos de aquí eran los cromosomas sexuales. Muy bien. Estos de acá son los cromosomas sexuales de la mujer y estos son los cromosomas sexuales del varón. Muy bien. Y lo que está por aquí, y lo que están por aquí eran los cromosomas autosómicos, ¿no? Y estos también son los cromosomas autosómicos de un varón. Entonces estos cromosomas, bien, son los cromosomas autosómicos. Entonces, cuando algún gen se ubica acá de alguna, por ejemplo, cualquier gen de alguna característica, estos sí seguían un patrón mendeliano. Muy bien, estos sí seguían un patrón mendeliano. A diferencia si es que se ubicaban en los cromosomas sexuales. Muy bien. Entonces, con respecto a la calvicie, ¿no? Con respecto a la calvicie, el gen, vamos a poner acá, el gen de la calvicie, ¿dónde se ubicará? ¿Se ubicará en los cromosomas sexuales o se ubicará en los cromosomas autosómicos? Profesora, estaba dentro de la genética del sexo. O sea, había un tipo de herencia que era la ligada al sexo, donde el gen se ubicaba en la región diferencial. Había otro tipo de herencia llamada la herencia restricta, donde el gen se ubicaba en la región diferencial del Y. Sí, pero ninguna de esas es. El gen de la calvicie no se encuentra en las regiones diferenciales de los cromosomas XY. Entonces, ¿se ubicará en la región homóloga? No, no se ubica en la región homóloga. Entonces, profesora, ¿por qué la calvicie es estudiada en la genética del sexo si no se ubica en los cromosomas sexuales? ¿Por qué será? A ver. ¿Dónde se ubica entonces el gen de la calvicie? Se ubica en los cromosomas autosómicos, profesora, pero si se ubica en los cromosomas autosómicos, ¿por qué es tema de la genética del sexo? ¿Por qué crees? Si ubica en el cromosoma autosómico, entonces sigue un patrón mendeliano, sí. Entonces, profesora, ¿por qué se estudia en este momento en la genética del sexo? Porque hay un componente hormonal que va a influenciar. Vamos a poner acá influenciado, pero, vamos a poner acá, pero está influenciado por un componente hormonal. Componente hormonal. ¿Listo? Haz captura, por favor. Está influenciado por un componente hormonal y ahorita te voy a explicar por qué. Haz captura para pasar a la siguiente parte o información para poder aterrizar esta idea. Entonces, te decía que la calvicie, eh, vamos a poner con la otra imagen por acá. La calvicie, me voy aquí, ahí está. Entonces, la calvicie es un buen ejemplo de herencia influenciada por el sexo.
Recuerda que el gen de la calvicie, como te acabo de explicar, se encuentra en un cromosoma autosómico, o sea, no en el sexual, autosómico. Entonces, tú dirás, profesor, entonces, ¿por qué es tema de la genética del sexo? Porque va a haber un componente hormonal que va a influenciar. Por eso que la representación, al estar en un cromosoma autosómico, la representación es tal cual, ¿te acuerdas? Estudiamos con Mendel esta representación. Sí, por eso que se representa, sí, no vamos a representar con X o con Y, nada, ¿no? Porque la representación es de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Porque sigue un patrón mendeliano. Muy bien, pero va a estar influenciada. ¿Por qué? Porque si bien cuando la persona presenta este genotipo, tanto el hombre como la mujer van a ser calvos. Sí, también hay mujeres calvas, ¿no? Pero si presenta este genotipo, obviamente este homocigoto recesivo, mujeres y hombres van a ser normales. Profesora, hasta ahí todo normal. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si es un heterocigoto? Profesora, si es un heterocigoto, como es un alelo dominante, el de la calvicie, entonces, profesora, tanto varones y mujeres también serían calvos. A ver, sí, los hombres son calvos, pero las mujeres son normales, profesora, pero ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Como te dije, no, como te dije, hay un componente hormonal que va a diferenciar. Por eso que esto de la calvicie es considerado dentro de la genética del sexo. Si bien el gen se ubica en los cromosomas autosómicos, va a estar influenciado por un componente hormonal. En este caso, esta diferencia hormonal, obviamente entre mujeres y varones, hace que los hombres sean calvos y las mujeres sean normales, ¿no? A pesar de este genotipo heterocigoto en ellas, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a aclarar por aquí, va a estar influenciado, vamos a poner por acá, por un componente hormonal. Influenciado por un componente hormonal, ¿no? Que diferencia, claro, ¿no? Entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, por esa razón es que a pesar de tener este genotipo, las mujeres tenemos cabellera normal. En cambio, los varones, calvos. Muy bien, chicos. Entonces, esto se llama herencia influenciada por el sexo. Anotamos, por favor. Muy bien, entonces voy a salir de acá. Si tenemos alguna consulta, duda, por favor, me lo hacen llegar. Vean, voy a salir de acá, nuevamente retorno a mi información que estaba por aquí, entonces ya sabemos con respecto a esta calvicie, ¿no? Si bien está determinada por un gen dominante, pero cuando se encuentra en homocigosis dominante, tanto varones como mujeres se desarrollan. Recesiva en homocigosis, ninguno es calvo. Pero si está en heterocigosis, solamente los varones desarrollan la calvicie. ¿Por qué? Porque hay un componente hormonal que va a influenciar en este genotipo, ¿no? Va a influenciar en que tengan ellos fenotipo calvo y las mujeres fenotipo de cabellera normal. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que te quería, pues, alcanzar con respecto a la calvicie, un buen ejemplo de herencia influenciada. Finalmente, otro punto que vamos a ver el día de hoy corresponde a las mutaciones. Recuerda que una mutación es cualquier alteración, sea en el número, sea en la morfología de los cromosomas, y constituye una mutación cromosómica que se origina durante la meiosis. A ver, profesora, no entiendo esta parte. Vamos a ayudarnos de una imagen con respecto a las mutaciones, ¿no? Tú sabes que nuestro ADN es una doble cadena.
¿no? Como lo estamos viendo en esta primera imagen, es una doble cadena, en la cual esta doble cadena, ¿no? Está constituida a su vez internamente, te acordarás, las bases nitrogenadas que se van a encontrar, se van a complementar. Adenina con timina, citosina con guanina y así sucesivamente, ¿no? Esa es una secuencia del ADN. Muy bien, pero basta que por aquí de repente, no sé, supongamos una timina viene a ser reemplazada por una guanina, ahí cambió totalmente. Basta que se cambie una base para que luego, cuando se dé la replicación, esta adenina que estaba aquí inicialmente, esta adenina que complementaba la timina y que sigue por acá, cuando se dé una siguiente replicación, esta adenina ya sea reemplazada por su citosina correspondiente, causando una mutación de un par de bases nitrogenadas, un par de bases, ¿no? Entonces, en este caso, la secuencia del ADN va a mutar, va a cambiar. ¿Listo? Entonces, esta mutación, como es a nivel de una base nitrogenada, es una base, una mutación puntual, ¿no? Una mutación genética puntual a nivel de un par de bases, ¿no? En la secuencia del ADN. Pero así como hay mutaciones puntuales, también hay mutaciones cromosómicas. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, ya te he venido presentando que tenemos 23 pares o 46 cromosomas, mira, acá tienes el par 1, el par 2, el par 3, 4, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 8, y tenemos por acá, mira, profesora, estoy viendo que en el cromosoma 21, en vez de haber un par, veo uno, dos, tres cromosomas, profesora, una copia adicional. Entonces, esa es una mutación cromosómica en número. Ya, es una mutación cromosómica en número. O sea, está aumentando un cromosoma más. Como también pueden haber, ¿no? Que pierda un cromosoma, ¿no? Puede aumentar o disminuir el número de cromosomas. Entonces, cuando la mutación se da en el número, es una mutación cromosómica. Muy bien, entonces esos son los diferentes tipos de mutaciones que podemos encontrar, ¿no? Entonces, esto recuerda que esta mutación cromosómica, por ejemplo, en el número, puede originarse durante la formación de gametos, ¿no? Durante la meiosis, lo que provoca una anomalía en el número, ¿no? Como también puede provocar una anomalía en la estructura. Puede ser que no solamente el número se vea afectado, o sea, gane o pierda un cromosoma, sino también el cromosoma puede perder un pequeño segmento o puede ganar un pequeño segmento en su estructura. Las anomalías cromosómicas sexuales, imaginémonos que esta anomalía ocurra a nivel de cromosomas sexuales, ¿ah? Estamos hablando en el cromosoma X y Y. Van a ser defectos genéticos que generalmente se producen por duplicación o pérdida de los cromosomas sexuales. Muy bien. Y obviamente esto sí va a acarrear ciertos problemas. Por eso que vamos a ver alteraciones cromosómicas a nivel de cromosomas sexuales, como también podemos ver anomalías en los cromosomas autosómicos. Por ejemplo, en el caso que te presenté hace un rato, cuando hay tres cromosomas 21, el cromosoma 21 es un cromosoma autosómico. Muy bien. Entonces, esta trisonomía del par 21, ¿no? Viene a ser lo que se conoce como el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que hay tres copias en vez de dos del cromosoma 21. Pero cuando hay un problema a nivel del cromosoma sexual, entonces van a darse los diferentes síndromes. Muy bien. Entonces, estos síndromes pueden ser el síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, el síndrome de la superhembra o metahembra, ¿no? Me voy a ayudar con una imagen mejor, ¿ya? Me voy por acá. Entonces, nuevamente repito, ¿no? Este es el cariotipo normal, tener 23 pares de cromosomas, ¿no? Tanto para la mujer como para el varón. La mujer tenemos en el par número 23, tenemos dos cromosomas X
Y el varón, en el par número 23, ellos tienen el X y el Y, ¿verdad? Los demás cromosomas ya habíamos dicho que se llaman los cromosomas autosómicos, ¿cierto? Entonces, este es el cariotipo normal tanto de una mujer como de un varón. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si alguno de estos cromosomas aumenta? Una copia adicional, o más bien se pierde una copia. Puede darse, ¿ah? Que gane o pierda. Entonces, es una alteración cromosómica. Pero si el problema ocurre a nivel del cromosoma sexual, o sea, del X o del Y, se llama anomalía cromosómica sexual, ¿no? Y esa es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasaría, ¿no? Si solamente el problema está a nivel del cromosoma sexual? Los cromosomas autosómicos están bien, perfecto, pero el par sexual, el cromosoma o el par 23, en vez de tener dos copias, dos X, tiene solamente una. Entonces, cuando se da este tipo, sí, es una mujer, pero que va a tener ciertas diferencias. Esta persona, en vez de tener sus 46 cromosomas, si haces el conteo, solamente va a tener 45. El 45X, ¿no? No es XX, es 45X o simplemente 45X0 porque le falta el otro X. Entonces, esta mujer va a tener el síndrome de Turner. ¿Qué características tiene esta mujer? Es diferente, sí. Tiene talla baja, tiene un cuello corto con unos pliegues en la piel, va a tener un tórax ancho, va a tener ausencia de menstruación, mamas poco desarrolladas. Obviamente, si tiene ausencia de menstruación, es estéril, ¿no? Entonces, esas son características que va a tener una mujer con síndrome de Turner. Muy bien. Profesora, y si de repente tenemos a continuación otro caso, ¿no? Voy a salir. Si de repente este individuo tuviese, ¿no? Esta cantidad de cromosomas. Un cromosoma X adicional. Profesora, mejor. ¿Tú crees que mejor? No, obviamente va a causar una alteración este varón, porque va a ser un varón. Basta que esté el cromosoma Y para que sea varón. Va a tener una copia adicional. En vez de 46, tiene 47, pero tiene una copia adicional del X. Tiene el XXY. Entonces, este varón va a tener un aspecto feminoide. O sea, va a tener caderas amplias, va a tener pelo pubiano femenino, va a tener cierto desarrollo en las mamas. O sea, tiene un aspecto feminoide. El tamaño de sus testículos es pequeño, eh, va a tener una calvicie frontal, no, es ausente su calvicie frontal, eh, menos cabello en el pecho, entre otras características, ¿no? Ese es un varón con síndrome de Klinefelter. Muy bien, perfecto. Entonces, esto lo anotamos, por favor, y nos vamos. ¿Qué pasaría, profesora? Si ahora un individuo tiene de esta manera, tiene tres cromosomas X, tiene tres cromosomas X. Ah, ya se trata de una mujer, porque va a ser una mujer, con este síndrome llamado el síndrome del superhembra o metahembra, ¿no? Entonces, esta mujer tiene tres cromosomas X, quiere decir una copia adicional de su cariotipo, 46 más 1, 47. Suele ser alta, ¿no? Tiene una altura mayor al promedio, que es una característica física bastante notable en estas mujeres con cromosoma X adicional. Pero luego el desarrollo sexual es normal, pueden quedar embarazadas. eh, Algunas van a tener una inteligencia dentro del rango normal, pero entre sus hermanos o hermanas va a ser un poquito más baja, ¿no? Un poquito más baja, pero su inteligencia en el rango promedio. Puede tener ciertas discapacidades intelectuales, a veces problemas de conducta, no es algo constante. Y ocasionalmente pueden aparecer síntomas significativos, pero lo más significativo, o mejor dicho, algo más distintivo en ellos es la altura, ¿no?
Entonces, este es el cariotipo, ¿no? De una mujer con este síndrome llamado superhembra o metahembra. Muy bien, chicos, hacemos captura, por favor, y pasamos a la siguiente información. Entonces, esas son las anomalías a nivel de cromosomas sexuales, ¿no? O sea, a nivel de cromosoma X y Y, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los síndromes, por ejemplo, Turner, Klinefelter, metahembra, ¿no? Con ciertas características, ¿no? Detalladas al costado, que ya también lo hemos mencionado. También hemos hablado de lo que es una mutación. Recuerda que ahí están los tipos de mutación, que también te expliqué. Con respecto a la mutación puntiforme, que es cuando se altera un par de bases del ADN, o cuando es cromosómica, cuando se altera tanto el número como la estructura de los cromosomas, ¿no? Son los dos tipos de mutaciones que ya también te había explicado previamente, ¿no? Ahí está, tanto la mutación puntiforme, que es cuando varía un par de bases, y la cromosómica cuando aumenta el número o la estructura. En este caso, en esta imagen se está mostrando una mutación cromosómica de tipo aumento en número. En este caso, estamos viendo 3 copias del cromosoma 21. En este caso, el cromosoma 21 es un cromosoma autosómico. Y cuando sucede esto, ¿no? Es una mutación, o mejor dicho, una anomalía cromosómica, autosómica, ¿no? En este caso se conoce como el síndrome de Down, ¿no? La trisonomía del par 21 es el síndrome de Down. Muy bien. Ahora ya sabes por qué los niños tienen este síndrome, porque tienen un cromosoma 21 adicional. Muy bien. Acá están los cariotipos normales que también ya te he mostrado, ya te he presentado, ¿no? Cuáles son, ¿no? Los cariotipos de un varón y de una mujer respectivamente. Acá también tenemos a lo que hemos hablado del síndrome de Turner, ¿no? Recuerda que las chicas o las mujeres con este síndrome tienen tienen solo un cromosoma X y los varones con síndrome de Klinefelter tienen 2 cromosomas X, un cromosoma Y. Muy bien, perfecto. Vámonos a la última parte de la clase, que corresponde al genoma humano. Bueno, ¿has escuchado del genoma humano? Bueno, cuando la secuencia del ADN que conforma el genoma humano contiene codificación, ¿no? O mejor dicho, contiene una información que va a estar codificada, necesita expresarse. Esta información está altamente coordinada, adaptable al ambiente y del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. Esta información, como te digo, va a ser expresada en esas proteínas. Entonces, el proyecto Genoma Humano se inicia a inicios de los años 90 y tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en estos 23 pares de cromosomas. Se basa principalmente en la elaboración de un mapa genético de la especie humana, esto es, el conocimiento de la cantidad de genes para saber cuál es la función, dónde se ubica cada uno de ellos. Muy bien, gracias al esfuerzo conjunto, ¿no? De la investigación pública y privada, en el año 2000 se dio la noticia de que se había alcanzado una de las metas de este ambicioso proyecto. Se había determinado el 99% de la información genómica, la cual fue completada al 100% recién en el 2022 por el consorcio T2T. Muy bien. Entonces, con toda esta información que brindó el proyecto Genoma Humano, entonces aparecen ciertas tecnologías, como es la ingeniería genética, que es la tecnología de la manipulación, transferencia del ADN de un organismo a otro. Y es la ingeniería genética la que incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas, entre las que destacan, por ejemplo, la tecnología del ADN recombinante, es la que permite aislar, manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro,
Luego tenemos la secuenciación del ADN, que es una técnica que permite saber el orden o las secuencias de los nucleótidos que forman parte de un gen. Y tenemos la famosa PCR, ¿no? Muy conocida en los últimos años y es la que permite conseguir aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN. Por lo tanto, con una mínima cantidad de una muestra de ADN se puede conseguir tener varias copias de un gen determinado gracias a la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Muy bien. Entonces, gracias a esta revolución genética que ha permitido, ¿no? La revolución del ADN, que pueda ser manipulado a través de esta ingeniería genética, se va a basar gracias en técnicas, como te acabo de explicar, de la PCR, la secuenciación del ADN, el ADN recombinante, se ha utilizado para poder terminar el proyecto Genoma Humano y ha permitido obtener, ¿no? Los llamados organismos modificados genéticamente, que ha podido utilizarse tanto con fines médicos, en agricultura, ganadería, industria alimentaria, en el medio ambiente. Pero lamentablemente el uso de ciertas técnicas ha suscitado dilemas tanto legales, éticos, sociales, por eso que da lugar o ha aparecido más adelante la bioética, para que pueda pues regular todo esto de la genética, ¿no? Con la revolución genética. Por ejemplo, con respecto a la transferencia genética, los genes normalmente se transmiten dentro de una misma especie. Esto es, por ejemplo, de papá a hijos, ¿no? Lo que se llama la transferencia genética vertical, ¿no? Entonces, los científicos han identificado que puede darse también transferencia genética horizontal. Y esta consiste cuando genes pasan a especies diferentes sin relación, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido normalmente en la naturaleza dentro del proceso evolutivo de las especies a lo largo del tiempo. Se ha dado esa transferencia horizontal, ¿no? Luego tenemos los organismos genéticamente modificados, ¿no? De los que te dije que todavía existen defensores y detractores que mantienen a favor o en contra de estos OMGs, ¿no? Estos organismos genéticamente modificados, los OMG, son organismos vivos cuyas características han sido cambiadas, utilizando técnicas de ingeniería genética en laboratorios especializados para poder introducir genes que proceden de otras especies. Estas técnicas permiten separar, modificar, transferir partes del ADN de un ser vivo para introducirlo en otro. Por ejemplo, tenemos al maíz transgénico, que contiene un gen de una bacteria. Esta bacteria se llama Bacillus thuringiensis. Este gen es responsable de producir una proteína llamada CRI, que es producida por esta bacteria y que es tóxica para las larvas de insectos que depredan a esta planta. Muy bien. Y que cuando se produce esta proteína tóxica, ¿no? Las larvas mueren al comerse a las hojas, tallos de este maíz, llamado el maíz, ¿no? Bete. De esta manera se logra que el cultivo sea resistente a esta plaga. Entonces, estos transgénicos van a ser producidos con el objeto de crear productos con unas características concretas. Existen cultivos agrícolas en los que se han utilizado técnicas de ingeniería genética que permiten aislar un gen, caracterizarlo, manejarlo en laboratorio, para luego introducirlo en el genoma de otro ser vivo. Pero lamentablemente, como te digo, todavía existen defensores de esto como también detractores. Argumentos a su favor es que logran alimentos con características nutritivas deseadas, resistentes, duraderas. Los cultivos van a ser resistentes frente a malas hierbas o a insectos o a virus. Las plantas y animales crecen rápidamente, los frutos son de mayor tamaño. Son las ventajas o argumentos a favor de estos transgénicos. Al ser más resistentes, se emplean menos pesticidas, herbicidas, y algunos productos han sido ideados para resistir terrenos estériles o de sequía.
¿no? Esos son argumentos a favor, pero también hay en contra, como por ejemplo, ¿no? Puede suceder que las nuevas especies sean más invasivas que el resto y pueden influenciar negativamente en el ecosistema, o que la transferencia de material genético nuevo hacia otros organismos pueda acarrear algún problema, ¿no? Algunos estudios sugieren que los alimentos transgénicos podrían causar alergia. O también dicen que las semillas modificadas están controladas por algunas multinacionales que impiden que los pequeños agricultores se beneficien. En países megadiversos como por ejemplo el Perú, falta conocer aún más nuestra biodiversidad y por lo que se corre el riesgo de priorizar la comercialización de organismos genéticamente modificados antes de dar prioridad al conocimiento de nuestra diversidad biológica. Hoy en día existen marcos regulatorios, ¿no? ¿No? De escala internacional sobre estos OMGs, o OGMs, ¿no? Pero, ¿no? También se le dicen OMGs. Buscan asegurar su uso seguro para la salud humana, animal y el ambiente. Tenemos al famoso Protocolo de Cartagena, por ejemplo, que establece las bases para el manejo y comercio responsable de estos organismos genéticamente modificados. La FAO, la OMS colaboran en la evaluación de su inocuidad alimentaria y sanitaria, mientras que el Codex Alimentarius define normas y directrices internacionales sobre seguridad, etiquetado de alimentos derivados de los organismos genéticamente modificados, sirviendo como referencia técnica en el comercio global. Pero como te dije, todo esto tiene que ser regulado, ¿no? Tiene que ser, como te dije por aquí, tiene que, como suscita dilemas legales, sociales y éticos, tiene que ser regulado y a través de la bioética es que se logra ello. Entonces tenemos por acá a la bioética que surge en el año 1971, ujú, como un intento de establecer, ¿no? Un puente entre la ciencia experimental y la humanidad, y con la finalidad de formular principios que permitan afrontar con responsabilidad a todo nivel las posibilidades enormes que ofrece la tecnología y que atañen a la vida en general. Entonces, eh, se publica, ¿no? 4 volúmenes de bioética, donde se define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales. La bioética va a tener 4 principios fundamentales. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Tenemos el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Muy bien, hay que aprenderse estos 4 principios y en qué consisten. Por ejemplo, el principio de autonomía. En este principio te dice que es la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen. Este principio constituye el fundamento para la regla del consentimiento libre e informado, en el que se asume, por ejemplo, al paciente como una persona libre de decidir sobre su propio bien y que éste no le puede ser impuesto en contra de su voluntad, sea utilizando la fuerza o aprovechándose de la ignorancia del individuo. Ese es el principio de autonomía. El principio de beneficencia viene a ser la obligación de hacer el bien y no se puede hacer el bien a costa de hacer un daño. Muy bien. El principio de no maleficencia es abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros, ¿no? Entonces,
el análisis de este principio va de la mano con el anterior, con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el prejuicio. Y finalmente, el principio de justicia es el reparto equitativo de las cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando, ¿qué cosa? La discriminación en el acceso de recursos. Tratar a cada uno como corresponde, con la finalidad de disminuir situaciones de desigualdad. O sea, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir la situación de desigualdad. Ese es el principio de justicia. Muy bien, entonces son 4 principios fundamentales de la bioética, chicos. Muy bien, hacemos captura, por favor. Si tuviesen alguna consulta, duda, por favor, me lo hacen llegar para en breve comenzar con el material, rápidamente. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces con esa primera pregunta. A ver, a ver. Mm. Ya, te dice, Ana, cuyo padre no desarrolló problemas de visión, pero su madre sí tenía daltonismo, se casa con un Luis, dice, cuyo padre sí fue daltónico, pero su madre homocigota tenía visión normal. Si tienen un hijo varón, ¿cuál es la probabilidad de que este hijo padezca la enfermedad? Muy bien, vamos a desarrollarlo entonces. Vamos a disminuir un poquito por acá. Entonces, te dice por acá, ¿no? Ana, cuyo padre, dice Ana, cuyo padre, tenemos a poner acá, Ana. Vamos a poner acá Ana. Vamos a poner acá Ana. Y luego tenemos a Luis. ¿Listo? Entonces, Ana te dice, dice, su madre sí tenía daltonismo. Entonces, si su madre era daltónica, mamá con daltonismo, y acá tenía un papá normal, obviamente para el daltonismo, visión normal. Papá, visión normal. Entonces, recuerda que Ana, si estamos hablando de daltonismo, vamos a hablar de los cromosomas sexuales. Muy bien. Entonces, Ana es el resultado de 2 cromosomas X, ¿no? Porque recuerda que ella es mujer
Tiene 2 cromosomas X. Si su mamá es daltónica, fijo, le tiene que haber cedido, ¿no? Un cromosoma del daltonismo. Muy bien, vamos a ponerlo más grande. Le tuvo que haber cedido el cromosoma, ¿no? Perdón, sí, el cromosoma que tiene el alelo del daltonismo. Y papá, como es normal, le debe haber cedido su cromosoma con el alelo normal. Muy bien, entonces hasta ahí es el genotipo de Ana. Vamos con Luis. Dice que Luis tiene, dice, papá sí fue daltónico. Entonces acá papá con daltonismo. Y por acá su madre homocigota tenía allá, mamá con visión normal. O sea, ni siquiera era portadora, ¿no? Visión normal. Homocigota. Homocigota. Muy bien. Entonces, si su mamá tiene visión normal y es homocigota, entonces con mucha más razón reafirma el hecho de que Luis hereda, en este caso, Luis de su papá va a heredar el cromosoma Y, ¿ya? El cromosoma Y. Sí o sí hereda el cromosoma Y de su papá, Luis. Y de su mamá necesariamente hereda el cromosoma X, necesariamente. Muy bien, pero que su mamá, como es de visión normal, ¿no? Le tiene que haber cedido este de acá. ¿Listo? Visión normal. Entonces ahí tenemos los genotipos tanto de Ana como de Luis. Y si ambos tienen un hijo, te dice por acá, si ambos tienen un hijo, sencillo. Si ambos tienen un hijo, vamos a hacer un tablerito de Punnett, ¿no? Para poder predecir el genotipo del descendiente, ¿no? En este caso, ay Dios, ¿qué es? Ya, a ver, vamos a poner acá y tenemos acá de Ana, vamos a poner acá los X, los cromosomas X de Ana, y acá está el cromosoma X de Luis y el Y de Luis. Muy bien, entonces vamos a juntar acá X, acá es X, Y, acá es X, Y. Muy bien, vamos a separar ahora lo que es, este era de Ana, XD, acá es. Muy bien, muy bien, y ahí están las posibilidades de genotipo de sus descendientes. Entonces te dice acá, si tienen un hijo varón, si es que tienen un hijo varón, acá está, si tuviesen un hijo varón, ¿cuál es la probabilidad de que este hijo, o sea, el varón, padezca la enfermedad, o sea, la hemofilia? O sea, si me voy con respecto a los varones y solamente me centro, estos son varones, acá, varón, solamente me enfoco a los hijos varones, no a las mujeres, solamente de los varones, sabemos que la mitad son normales y la otra mitad, ¿no? Van a ser daltónicos. Entonces te dice, de los varones, entonces me enfoco en ellos. Por eso que la clave aquí, para que padezca este hijo varón la enfermedad, va a ser la clave del 50%. Muy bien, entonces solamente me enfoco, ¿no? En esto, en este grupo de los varones, ¿no? De los varones, el 50%, o sea, la mitad tendrá daltonismo, el otro 50% serán normales. Bueno, chicos, entonces la clave de la primera pregunta está en la C de casa, 1C. Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta. Hagan captura, por favor, voy a salir de aquí. Me hizo una consulta. Sí, dime, te escucho. ¿Podría volver a explicar lo de Ana? Ah, ya. ¿Cómo es que deducimos este genotipo?
Sí, Ya, para, porque el papá no tiene Y como el otro. porque el papá no, a ver, mira, te lo voy a representar acá para que no tengan duda, te lo voy a colocar aquí. A ver, entonces te dice acá, dice que la mamá es daltónica, entonces el único genotipo para que su mamá sea daltónica es este, ¿no? Este de acá, que sea daltónica. Es el único para la mamá. ¿Listo? Para que el papá sea normal, para que el papá sea normal, el único genotipo posible es este. Como es varón, es XY. Pero recuerda que el alelo de daltonismo solamente se encuentra en el X, el Y no aporta aquí. Entonces, normal es este. Ahora, recuerda que para Ana, recuerda que papá le va a heredar esto. No le va a heredar el Y, para nada, porque es mujer. Papá hereda a sus hijos varones el Y. A sus hijas mujeres le hereda su cromosoma X. Y mamá le heredó uno de sus cromosomas X, cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, este cromosoma X lo hereda, ¿no? De su papá. En el caso de Luis, tenemos por acá, ¿no? El papá es daltónico, un único genotipo, es este, ¿no? Ese es el único genotipo posible para el papá daltónico. Y para la mamá de visión normal y encima homocigota, mucho más fácil me hace el trabajo, ya me está diciendo de que su genotipo posible, el único posible, viene a ser este. Entonces acá nuevamente, Luis por descarte, hereda el cromosoma Y de su papá. Sí o sí, Luis no hereda el X, hereda el Y, porque el Y se hereda a los varones. Y el otro cromosoma X lo hereda de su mamá. Listo, y así podemos deducir los genotipos de Ana y Luis. ¿Hasta ahí claro, chicos? Muy bien. ¿Han hecho captura? Voy a cerrar, ¿ah? Y les voy a presentar las claves de las siguientes preguntas, porque ya estamos con la hora. Muy bien. Entonces, para la pregunta número 2, la clave va a estar en la C. 2C. 3. La clave está en la A. 3A. En la pregunta número 4, la clave está en la C. Muy bien. En la pregunta número 5, la clave está en la B de bueno. Muy bien. En la siguiente pregunta número 6, la clave está en la C. 6C. Pregunta número 7, la clave es C. 8, la clave está en la E de nano. 8, E de nano. 9, la clave está en la B de bueno. 9, B de bueno. 10, clave B de bueno. 10, clave B de bueno. La 11, pregunta 11, queda descartada. Ya queda descartada la pregunta 11. Muy bien, la pregunta 11 queda descartada. ¿Listo? 11 se descarta. Pregunta número 12. Pregunta número 12, la C. 12C. 13 de dado. 13 de dado. 14 C de casa. Finalmente 15 B de bueno y 16 B de bueno, chicos. Muy bien. Listo. Ahora sí, dejo de compartir. Y me despido, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Espero que la clase del día de hoy haya sido de ayuda. Cualquier consulta, recuerda que me lo puedes hacer la siguiente clase. Nos vemos, hasta luego.